Hola, mi nombre es Laura López y soy experta en psicoanálisis en formación continua con la Escuela Grupo Cero. Hoy vamos a hablar de las obsesiones en el amor. Voy a distinguir dos clases de obsesiones para que la despleguemos un poco, ¿no? Podríamos decir, hay personas que están obsesionadas con alguien, pero con la que ni siquiera han tenido una relación más estrecha, ¿no? Digamos que se convierte esa persona como en su ideal y dicen que tienen unos sentimientos muy fuertes hacia esa persona, pero no la pueden olvidar ni la pueden sustituir por otra, ¿no? Digamos que no pueden tener otras relaciones con otras personas porque dicen acordarse permanentemente de esa y para ellos o para ellas es imposible. Pues bien, digamos que una persona cuando está obsesionada con otra hay que tener cuidado, porque esos lazos invisibles, ¿no? Ese lazo libidinal del que tú no te puedes separar, quiere decir que esa persona te puede recordar a algún familiar, en el sentido de que esa relación no es una relación, digamos, actual, sino que rememora a circunstancias infantiles, en el sentido de que esa persona te puede recordar a tu mamá, a tu papá o tus hermanos, ¿no? Es una relación neurótica, ¿no? En el sentido de que no es algo que podamos establecer como real, sino que te recuerda a una situación de la infancia, ¿no? Y que en tu actualidad se despliega de nuevo y que no te puedes desligar de esa persona, porque en realidad no es una persona, para ti es algo más, ¿no? Es algo inconsciente, ¿no? Cuando uno no puede sustituir una persona por otra, hay que sospechar, hay unos lazos ahí que tienen que ver con lo inconsciente, ¿no? Con nuestros lazos familiares, que esa persona es como un desplazamiento de esos lazos familiares. Bueno, eso es un tipo de obsesión, ¿no? Cuando no hay una relación real, ¿no? Con esa persona y no la puede olvidar. Y hay otro tipo de obsesiones que tienen que ver con las relaciones de pareja, ¿no? Cuando están establecidas y bueno, conoces a una persona, te enamoras de ella, ¿no? Supongamos que al principio es como un ideal y después ya sucumbe ese enamoramiento, que es como una etapa transitoria, y luego da lugar al amor, ¿no? Que es dar lo que no se tiene a quien no es, ¿no? Es a través de las palabras, uno va construyendo pactos, ¿no? Y entre comillas tiene que ser ideal en el sentido de que, bueno, que es un paso en el que la libertad, la tolerancia, ¿no? El respeto han de estar para que sea una relación constructiva, ¿no? Que a ti te proporcione un bienestar, una autoestima y que te proporcione un crecimiento también, ¿no? Porque estar al lado de otra persona también tiene que ver con crecer de manera individual para poder encontrarte con el otro en el orden de la necesidad, no de la necesidad, ¿no? Sino del deseo. He dicho necesidad porque realmente las personas obsesivas es como una necesidad, parece que si esa persona no está a tu lado te falta el aire, ¿no? Y digamos que es una relación muy enfermiza, que acaba pues empobreciendo a la persona porque está toda tu energía puesta constantemente en el otro y con ese deseo de controlar vas dejando relaciones a un lado, te vas empobreciendo porque vas dejando hobbies con tal de controlar a la otra persona, le exige a la otra persona también que renuncie igual que tú has renunciado. Vamos, es una auténtica tortura, ¿no? El estar en un tipo de relación así. Pero claro, por mucho que queramos explicarla, que queramos razonar esa cuestión, tiene más que ver con cuestiones inconscientes, en el sentido de que hay que revisar qué forma de entender el amor tiene esa persona, ¿no? ¿Qué es esa otra persona para ti? Porque igual esa persona, como decíamos en el otro caso, no es una persona, sino que es algo que te recuerda a algo, una rememoración infantil, en el sentido de que hay algo que se está manifestando ahí que tiene que ver con tu forma de entender el amor, con tu forma de incluso de no haber querido a tus padres, no haber aprendido, ¿no? De alguna manera esas posiciones psíquicas, ¿no? Que son el amor a tu padre, tu madre, en desarrollar lo que es un hombre, una mujer, ¿no? Digamos que es como una regresión a algo infantil en lo que uno se ha quedado fijado, ¿no? Incluso en ese momento en el que tu madre y tú pues erais una sola persona y estaba más en el orden de la necesidad que luego se da paso al amor, ¿no? Digamos que hay que revisarse. Y también es importante que pensemos que la cuestión de las obsesiones en el amor tienen que ver también con deseos reprimidos. ¿Eso qué quiere decir? Mira, por ejemplo, cuando una persona está constantemente controlando al otro con pensamientos de infidelidad, de que algo
se está yendo con otras personas, que le está haciendo algo oculto, que no confía en el otro, ¿no? Eso tiene que ver con deseos propios que uno no puede reconocer, porque claro, el deseo no tiene ética ni moral, y el que una persona esté enamorada de otra no quiere decir que el deseo no se desplace, que no vayas a mirar a otras personas, que no te vayan a gustar otras personas, lo cual no quiere decir que desear no quiere decir que lo vayas a hacer, sino que simplemente esos deseos forman parte de todos nosotros. Entonces, como esos deseos no se toleren, uno hace en el otro como una pantalla, como un mecanismo de proyección, le pone al otro la mirada en la que tú realmente estás deseando a otras personas, pero no lo puedes reconocer, digamos que lo reprimes, y en esa represión ese afecto que es tan intenso lo pones en tu pareja, ¿no? Y dices, y es como si tu realidad psíquica estuvieras viendo cosas que en la realidad material no están, ¿no? Digamos que está en ti, pero es un deseo en ti de infidelidad, o un deseo en ti de conocer otras personas, de tener relaciones diferentes, a pesar de que estés muy enamorado de otra persona, ¿no? Lo reprimido es muy importante en psicoanálisis, porque nos dice que la realidad que tú vives, la realidad que tú produces, tiene que ver con deseos que tú no toleras y que se ponen en juego. Por eso hay cosas que no entendemos y que no la puedes razonar ni la puedes explicar. Yo creo que para que entendamos también esta cuestión hay un caso muy interesante para que lo veáis, ¿no? Era el caso de un chico que en su juventud se había enamorado platónicamente, ¿no? Por así decirlo, ¿no? En el hecho de que se había enamorado de una mujer que era un poco más madura, ¿no? Y que estaba casada. Entonces este chico estaba muy enamorado, y bueno, para que veamos que este tipo de amor, ¿no? El amor de la mujer madura tiene que ver con esa sustitución a la madre, ¿no? Digamos que es algo inconsciente, ¿no? Como decíamos, porque la primera persona, el primer objeto de amor es nuestra madre, y el hecho de que uno se enamore, ¿no? o que le atraigan pues la profesora, la enfermera, ¿no? Tiene que ver con esa sustitución familiar, ¿no? Entonces este chico se había enamorado, ¿no? de una mujer madura que estaba casada. Como no le hacía caso, se intentó suicidar. Entonces la mujer, cuando vio que le había pasado esto, pues bueno, iniciaron una relación a escondidas, ¿no? Y estuvieron como 20 años, ¿no? Así, ¿no? Tras ese intento de suicidio, que realmente había sido bastante duro, ¿no? Esta persona, cuando pasaron unos 20 años, pues se tuvo relaciones, ¿no? Se echó un amante, ¿no? Tuvo relaciones con una persona que, digamos que con esa persona no quería mantener una relación más allá de otro compromiso, ¿no? De una relación familiar, de tener hijos ni nada, ¿no? Simplemente la tenía de amante, ¿no? Y con esta persona él acudió a consulta porque tenía cierta obsesión, no la podía dejar, y aparte se daba cuenta que la martirizaba, ¿no? La trataba mal, se burlaba de ella, pero luego enseguida se reconciliaba, ¿no? Digamos que tenía siempre esa cadena, ese vínculo en el que la despreciaba, no entendía por qué, y de repente pues otra vez volvía y no la podía dejar. Tenía como un enganche emocional a esa persona. Incluso llegó a decirle a su amante que le escribiera en un texto, en una tarjeta, y él lo llevó como un grafólogo, ¿no? Y que le dijera qué tipo de persona era esta, ¿no? Entonces el grafólogo le dijo que esta persona pues era una persona un poco trastornada, que se iba a intentar suicidar. Bueno, la cuestión es que cuando acudió a consulta, él se descubrió que había un desplazamiento en esta figura de su amante, ¿no? En el sentido de que todo ese deseo de venganza, ¿no? Por haber él intentado suicidarse, por esa primera mujer de la que se enamoró, que era la mujer casada, pues todo ese odio, ese deseo de venganza lo reprimió, ¿no? Por no haberle hecho caso en esos momentos. Entonces la figura de esta amante de ahora trasladó todo ese odio reprimido en esa persona, en el sentido de que esa persona no era la objeto de ese odio que sentía, sino que esa persona correspondía a la figura de la otra. Entonces era curioso porque el objeto a quien le contaba él sus amoríos con esta persona, le pedía consejo, era su consejera, fue la primera mujer, ¿no? La persona esta que estaba casada, ¿no? Y que tenía una relación con él de 20 años. Entonces era una manera también digamos, de molestarla, ¿no? De
claro, porque ella mantenía una relación con él durante 20 años y el hecho de que le contara sus amoríos con la otra, sus detalles de su relación a esa persona, pues le hacía daño, ¿no? Entonces era una manera también de hacerle ese daño de algo que tenía reprimido inconsciente, que es cuando ocurrió ese hecho en el que esta persona quería estar con ella y la mujer lo rechazó, ¿no? Entonces se vio que la segunda persona, en la amante, que no quería mantener relación más seria, más allá de la relación que estaban manteniendo, pues se vio que ahí se facilitaban esos deseos de venganza que tenía con la primera. Entonces estaban reprimidos y lo escenificaba con la segunda persona. Por eso digo que las obsesiones nada son lo que parecen. Esa persona estaba obsesionada con la otra porque correspondía a unos deseos de venganza de la primera. Entonces, por eso, las obsesiones son correspondientes a deseos reprimidos y tiene que venir un psicoanalista para ayudarte a traducirlo, porque eso que te pasa es más allá de lo visible, más allá de lo que tú puedas explicar, de lo que tú puedas razonar, corresponde a otra cosa que está latente en ti. Así que os recomiendo psicoanálisis porque es una herramienta muy eficaz para tu vida, te ayuda a desvelar muchísimas cuestiones y bueno, incluso a vivir mejor, mucho mejor, años futuros, ¿no? Y unas relaciones más basadas en la realidad, ¿no? En la otra persona y no tanto en ese juego de lo reprimido que es devastador a veces, ¿no? Y que te hace tener unas relaciones que tú no quieres, ¿no? Una manera de pensar el amor que a veces pues puede ser muy perjudicial para ti. Muy bien, pues muchas gracias.